En un mundo donde la política era a menudo definida por la guerra y la conquista, la historia de una reina que transformó su reino no con la espada, sino con la caridad y la sabiduría, se alza como un faro de luz. Esta es la historia de Santa Margarita de Escocia, una mujer cuya devoción religiosa y amor por su pueblo convirtieron a un reino salvaje y dividido en un país más próspero y justo. Pero Margarita no solo fue una reina venerada, fue también una madre, una refugiada y una mujer de fe inquebrantable, cuyas pruebas personales y sacrificios dejaron una huella imborrable en la historia de Escocia. Aquí comienza su relato, uno donde el poder verdadero se mide no por la fuerza, sino por la compasión. La vida de Margarita comenzó en circunstancias inciertas y llenas de dificultades. Nació alrededor del año 1045 en el exilio, en la corte del Reino de Hungría. Era hija de Eduardo el Exiliado, el legítimo heredero al trono de Inglaterra, y Ágata, una princesa con ascendencia en la nobleza europea. Su infancia fue marcada por el constante desplazamiento y la inestabilidad, debido a las luchas de poder en Inglaterra. Sin embargo, la joven Margarita creció en un ambiente de profunda espiritualidad. Sus padres, devotos cristianos, le inculcaron desde pequeña una fe arraigada en la oración y las obras de caridad. La corte de Hungría, donde pasó gran parte de su infancia, era un lugar donde las artes y la fe florecían. Aquí, Margarita recibió una educación excepcional, lo que era poco común para las mujeres de su tiempo. Se le enseñaron latín, literatura clásica y las enseñanzas de la Iglesia. Incluso desde niña, era evidente que Margarita tenía un alma compasiva y un amor genuino por los demás. Pasaba largas horas en oración y mostraba una madurez espiritual poco común en alguien de su edad. Pero estos años formativos, aunque llenos de gracia y aprendizaje, también estaban impregnados de la ansiedad de la incertidumbre. En 1057, la vida de Margarita y su familia dio un giro inesperado. Su padre, Eduardo el Exiliado, fue llamado de vuelta a Inglaterra por el rey Eduardo el Confesor, quien no tenía herederos directos y buscaba asegurar la sucesión del trono. La familia Wojtyła, que había vivido en el exilio durante años, regresó a Inglaterra con la esperanza de un futuro estable. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Poco después de su llegada, Eduardo el Exiliado falleció de manera repentina, y las esperanzas de una vida segura y pacífica se desmoronaron rápidamente. Apenas una década después, en 1066, Guillermo el Conquistador invadió Inglaterra, y la familia de Margarita se encontró nuevamente en peligro. El terror de la conquista normanda llevó a Margarita, su madre Ágata y sus hermanos a buscar refugio. Decidieron huir hacia el norte, hacia las tierras de Escocia, un reino aún poco unificado y lleno de tensiones. En este entorno incierto, Margarita, que había soñado con una vida tranquila dedicada a la oración y al estudio, se vio obligada a adaptarse a nuevas realidades. Pero fue precisamente en esta tierra salvaje y poco civilizada donde encontraría su destino y dejaría una marca indeleble. El encuentro de Margarita con Escocia fue uno lleno de contrastes. Escocia, bajo el reinado del rey Malcolm III, era un lugar todavía marcado por la violencia tribal y la inestabilidad política. Malcolm, un rey conocido por su ferocidad en el campo de batalla y su temperamento impulsivo, era el opuesto de la joven y piadosa Margarita. Sin embargo, al conocerse, Malcolm quedó profundamente impresionado por la belleza, la sabiduría y la devoción de Margarita. A pesar de ser un guerrero endurecido, Malcolm encontró en ella una fuerza espiritual que nunca antes había conocido. Se casaron alrededor de 1070, y así comenzó el reinado de Margarita como reina de Escocia. Desde el momento en que asumió su rol de reina, Margarita trabajó sin descanso para elevar a su nuevo hogar. No veía su posición como un simple privilegio, sino como un deber sagrado. Utilizó su influencia para transformar la corte y el reino de Escocia en un lugar más civilizado y piadoso. Una de sus primeras acciones fue reformar la vida religiosa del país. La Iglesia escocesa, en aquel tiempo, seguía costumbres que no siempre se alineaban con las prácticas de la Iglesia romana. Margarita, con paciencia y persuasión, comenzó un proceso de reforma que incluía la regularización de las liturgias, la construcción de iglesias y monasterios, y la promoción de la observancia estricta del ayuno y la Eucaristía. Sin embargo, su enfoque no era rígido ni dictatorial. Margarita sabía que las verdaderas reformas solo podían tener éxito si se ganaba el respeto y el amor de su pueblo. Por eso, se dedicó también a obras de caridad. Estableció hospitales, orfanatos y refugios para los pobres y enfermos.
Personalmente servía comida a los indigentes y lavaba los pies de los pobres durante la Cuaresma, una práctica que simbolizaba su compromiso con el mandamiento cristiano de la humildad y el servicio. Los escoceses, acostumbrados a un liderazgo más duro, comenzaron a ver en su reina una figura de bondad divina. Su corte se convirtió en un centro de aprendizaje y fe, donde las virtudes cristianas se celebraban y se practicaban abiertamente. La relación entre Margarita y Malcolm también fue notablemente transformadora. A pesar de las diferencias en sus temperamentos, la influencia de Margarita suavizó al rey. Se cuenta que, a pesar de ser un hombre de acción y pocas palabras, Malcolm fue profundamente tocado por la devoción de su esposa y apoyó muchas de sus reformas. De hecho, se convirtió en un esposo y padre más piadoso y generoso, lo que benefició enormemente a su reino. Juntos, criaron a 8 hijos, a quienes Margarita dedicó mucho tiempo y esfuerzo en educar según los principios cristianos. Quería que sus hijos no solo fueran futuros gobernantes justos, sino también personas de fe y compasión. De esos hijos, varios llegarían a ocupar posiciones importantes en Europa, perpetuando el legado de justicia y fe de su madre. Pero la vida de Margarita no estaba exenta de sacrificios y preocupaciones. Ser reina de un reino lleno de conflictos significaba vivir con la constante amenaza de guerra y traición. A pesar de su vida llena de lujos en la corte, Margarita a menudo ayunaba y pasaba noches en oración, rogando por la protección y la paz de Escocia. Sus prácticas espirituales no eran simples rituales, eran expresiones de una fe profunda y un compromiso inquebrantable con su papel como intercesora entre Dios y su pueblo. La devoción y las obras de Margarita, aunque admirables, tuvieron un costo personal. Los años de sacrificio y su compromiso incesante con los necesitados pasaron factura en su salud. A medida que envejecía, sus días se llenaron de un cansancio creciente, pero nunca dejó de servir ni de buscar formas de mejorar la vida de su pueblo. Sin embargo, el mayor desafío de su vida estaba aún por llegar, y sería una prueba de fe y fortaleza que la llevaría a los límites de su resistencia. En 1093, las tensiones entre Escocia e Inglaterra se intensificaron, y Malcolm III, junto con su hijo mayor, Eduardo, marchó al sur para enfrentar a las fuerzas inglesas. Fue una campaña arriesgada, y Margarita, que ya estaba gravemente enferma, quedó en el castillo de Edimburgo, esperando ansiosamente noticias del campo de batalla. Las semanas pasaron, y la incertidumbre se apoderó del corazón de la reina. Finalmente, llegó la noticia devastadora: Malcolm y Eduardo habían caído en combate. Su esposo y su hijo mayor, 2 de las personas más importantes en su vida, habían muerto en una emboscada traicionera. El impacto fue inmediato y brutal. La salud de Margarita, ya frágil, se deterioró rápidamente. Se dice que, al recibir la noticia, exclamó con lágrimas en los ojos: «Señor, todo está perdido para mí en esta vida, pero confío en que tú me sostendrás en la eternidad». A pesar de su sufrimiento físico y emocional, Margarita no perdió la fe. Aceptó su dolor como un sacrificio final, ofreciéndolo por la salvación de su pueblo y la paz de Escocia. Pocos días después de enterarse de la muerte de su esposo y su hijo, Margarita falleció el 16 de noviembre de 1093. Su muerte fue sentida como una pérdida monumental para Escocia. La gente la lloró no solo como su reina, sino como una madre espiritual que había cambiado el curso de su historia. Su legado fue tan impactante que, en 1250, fue canonizada como Santa Margarita de Escocia por el Papa Inocencio IV. Su ejemplo de caridad, humildad y fe continúa inspirando a generaciones, y su vida es celebrada como un testimonio de cómo el amor y la fe pueden transformar incluso los corazones y reinos más duros. Santa Margarita de Escocia no fue una reina común. En un tiempo de guerras y ambiciones políticas, eligió un camino de sacrificio y servicio. En lugar de usar su poder para dominar, lo usó para sanar y elevar a su pueblo. Su vida es un recordatorio de que, incluso en un mundo marcado por la violencia y el sufrimiento, hay un lugar para la bondad, la compasión y la fe. Hoy, su legado vive en las iglesias, hospitales y monasterios que ayudó a construir, y en los corazones de todos aquellos que se inspiran en su historia. Es un testimonio de que el verdadero poder no se encuentra en la fuerza, sino en el amor desinteresado por los demás.